y tomando en cuenta ahí algunos hermanos que están bastante complicados. La hermana María Lourdes, si tiene lápiz por ahí para anotar. El María hermano Lourdes. sí, hermano Víctor Aparicio, hermano Jesús, ¿qué más? Eh, hermana Josefina, tenemos varios hermanos enfermos. Algunos están bastante delicados, como la hermana María Lourdes. Y bueno, el hermano Víctor se está recuperando de una trombosis. Por favor, si lo tiene ahí en oración. Y si algún hermano quiere agregar otro, pues aprovechemos el hermano. ¿Perdón? El hermano Gerardo. Ah, el hermano Gerardo y la hermana. Ah, la hermana Mara María, Páez, que ella se conecta mucho en las plataformas, también está hospitalizada. Pues Mara Páez. Eh, El permiso, hermano, hermano. está el hermano Jaime González, él también está hospitalizado. Le están poniendo quimioterapia, por favor. Jaime González en Colombia. Ujú. El hermano Ernest, ¿me iba a decir alguien? Sí, hermanito, por favor, oraciones por la hermana Flor Sáez, que se reúne con nosotros acá en Arica, en el norte de Chile, y que está pasando por momentos difíciles de estado anímico y de salud física, para que Dios la ayude, por Muy favor. bien. Bueno, ahí tiene una buena lista, hermano Jorge. sí, cómo no, Bueno, por favor, nos dirige entonces en la oración. sí, cómo no. Oremos. Oh Dios Padre eterno, Dios bendito, gracias te damos, Señor, por este hermoso día. Gracias por el momento que nos has brindado de permitirnos reunir con nuestros hermanos en nuestras respectivas localidades, Señor. Sobre todas las cosas queremos darte las gracias, mi Dios, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, Padre, por adoptarnos y recibirnos como tus hijos, Padre, a pesar de nuestras luchas y nuestras batallas contra el pecado, mi Dios, aún ahí tú sigues perseverando y nos sigues recibiendo, Padre. Igualmente que cada uno de nosotros, Padre, tengamos ese deseo y ese anhelo de obedecer tu palabra, de manera tal de que podamos conocerte conforme a tu voluntad, mi Dios, y así saber y conocer bien cuáles son tus mandamientos, mi Señor, y así poder evitar pecar contra ti y apartarnos de tu presencia. En estos momentos, mi Dios, que vamos a dar inicio a este estudio, mi Señor, de la parábola de la semilla de mostaza, mi Dios, te pedimos que nos des la sabiduría para comprender este estudio que ha preparado tu Hijo Mario, mi Señor, que quien dirija esta enseñanza, Padre, con palabras claras y sencillas para nuestro fácil entendimiento, y que cada uno de nosotros también estemos concentrados en esta enseñanza, mi Dios, y que la misma sea para un gran crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, para tu gloria y honra, y también para que lo pongamos en práctica. Adicionalmente, mi Dios, queremos pedirte por estado de salud de nuestros queridos hermanas y hermanos que están padeciendo físicamente. Queremos pedirte por la salud de la hermana María Lourdes, mi Señor, el hermano Víctor Aparicio, quien sufre de trombosis, el hermano Jesús, la hermana Josefina, el hermano Gerardo, la hermana Mara Páez, el hermano Jaime González, quien se encuentra en quimioterapia, por la hermana Flor Sainz, quien presenta cuadros de anemia y estado físico en necesidad de cuidados también. Por cada uno de ellos, mi Señor, queremos pedirte, Padre, primeramente, para que los fortalezcas, mi Señor, desde el punto de vista espiritual, para que se mantengan firmes obedeciendo tu palabra, no desmayen en la fe, mi Señor, y que también, Padre, puedan hallar los médicos y los medicamentos que necesiten, Padre, para sus respectivas enfermedades, sus respectivas dolencias, mi Señor, y puedan salir con bien en cada una de ellas, Padre. Que puedan restablecer su salud y así poder reunirse en aquellos casos que no han podido reunirse con sus hermanos cada primer día de la semana, Padre. Por cada uno de ellos, mi Señor, oramos y pedimos por su mejoría, Padre. Le pedimos, Padre, que sea usted acompañándonos en estos momentos, mi Dios,
y que todo sea para tu gloria y honra. Te oramos y te pedimos también por cada una de las hermanas y hermanos que están reunidos a través de estas plataformas, que los bendigas a ellos también, mi Señor, así como mi persona. Te oramos y agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Bueno, vamos a dar inicio con el estudio, hermanos. Sean todos bienvenidos. El hermano Carmelo, bueno, Samson, no sé quién es. Bienvenido. Entonces voy a compartir pantalla. Continuamos con las parábolas de Jesucristo. Esta es la lección número 42, ¿ok? Que llevamos hasta ahora. Quitar esto de acá, ponerlo por acá. Y como ven ahí, pues la parábola de la semilla de mostaza. Esta parábola es muy corta, pero realmente interesante por lo que quiso expresar o enseñar Jesucristo por medio de esta parábola. Es una parábola que tiene que ver con dos anteriores que él había dicho, que tiene que ver con sembrar la semilla, con el cosechar o el segar, porque primero había dado la parábola del sembrador, después dio la parábola del trigo y la cizaña, y ahora da la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, como hemos expresado, el propósito de las enseñanzas de Jesús en parábolas era revelar a sus discípulos las verdades y misterios del reino, ¿ok? Y al mismo tiempo ocultar de los incrédulos y opositores. En aquel tiempo eran los fariseos, los escribas, los líderes judíos e incluso el mismo pueblo que fueron influenciados por ellos. Entonces las parábolas tenían ese propósito. Cuando nosotros estudiamos ahora las parábolas en este tiempo, hay algunas que son fáciles de entender qué es lo que estaba hablando Cristo. Hay otras que no son tan sencillas porque fueron dichas en un contexto, en un tiempo que tal vez para aquellos que la escucharon era fácil comprenderlo. Para nosotros que somos más personas de ciudad, pues, que no estamos acostumbrados a tener ganado, ovejas, cabras, muchos de nosotros no estamos acostumbrados a sembrar y muchas veces no estamos involucrados con muchos de esos términos, pues nos es difícil comprender lo que quiso decir Jesucristo. Sin embargo, estudiando y buscando el contexto y todo eso, pues podemos llegar a la conclusión de lo que quiere decir. Pues. Entonces, las parábolas son figuras literarias, hermanos, de comparación, pues, que usan historias reales, historias cortas para enseñar una verdad. Pues. Eso es lo que significa. La historia tiene que ver con asuntos de la vida real que se utiliza para enseñar una realidad espiritual. Y esto es interesante, ¿no? Porque Cristo lo que hace es, con las parábolas, tomar las cosas cotidianas que nosotros conocemos, que vemos y que en aquel tiempo se conocían mejor, para enseñar una realidad espiritual que no puede ser percibida o que no puede ser detectada por nuestros sentidos. ¿Ok? Muchas veces esas parábolas tenían cumplimiento inmediato en lo que les quería enseñar a los que le escuchaban y a su discípulo, y algunas tenían un cumplimiento futuro, como el caso de la parábola de la semilla de mostaza, pues. Está hablando del efecto del reino de Dios en este mundo, pues. Y es interesante que Cristo lo represente en esta semilla, pues. Entonces, poner una realidad al lado de otra, comparar es una ilustración, pues. Es poner una realidad física, material de la vida diaria al lado de una realidad espiritual que tal vez no podemos nosotros percibir completamente con nuestros sentidos. Entonces, las parábolas cortas, aunque tienen mucha información interesante, ¿ok? Y pareciera que a veces no son muy extensas, sin embargo, nos dan una información que a nosotros nos sirve para entender los propósitos de Dios. Pues. Algunas de las parábolas son proféticas,
me revelan lo que el reino llegaría a ser, y también algunas revelan lo que va a ser el tiempo del fin, pues, cómo Cristo va, por ejemplo, a separar las ovejas de los cabritos. Entonces, estas enseñanzas, Cristo las comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a, y cuando dice semejante a, lo que está es comparando, pues. El reino de los cielos es semejante a tal cosa. Lo que está haciendo es una comparación, y ese es el propósito de las parábolas: poner una historia real de experiencia que tienen los seres humanos para mostrarles una realidad espiritual, pues. Entonces, la parábola, la primera que él recita es la parábola de la semilla la parábola de la semilla de mostaza. Es parte de un grupo de parábolas que Jesús dio sobre el efecto de la palabra en los corazones crédulos o incrédulos. También sobre el reino habló en estas parábolas, el efecto del reino, su valor, su crecimiento y su influencia. ¿Ok? Entonces, él compara el reino de los cielos con el grano de mostaza para enseñar el crecimiento del reino, la gran influencia que iba a tener ese reino en su entorno, ¿verdad? Y que ese crecimiento iba a depender de la capacidad de influir en su entorno. Entonces, por eso es que se convierte en un gran árbol donde van las aves, hacen sus nidos, buscan alimento, también los animales se refugian de la sombra debajo de ese árbol. Y esta manera de comparar siempre ha existido. Por ejemplo, estudiando el libro de Daniel, vemos cómo al rey Nabucodonosor se la comparó con un enorme y hermoso árbol. Pero ese hermoso árbol dice que ahí anidaban las aves y todos venían a buscar sustento y venían a buscar sombra debajo de ese árbol, hasta que ese árbol fue cortado. Entonces, algunos comentaristas consideran que estas enseñanzas, por ejemplo, la de la semilla de mostaza, está hablando de la influencia externa del reino. ¿Ok? Cómo el reino a través del evangelio va influyendo en su entorno. En la parábola de la levadura, está hablando de la influencia del evangelio, pero de una manera interna, o sea, en aquellos que forman parte de una sociedad, pues, de la misma iglesia. Entonces es interesante porque lo que nos está mostrando tanto la parábola de la semilla de mostaza como la parábola de la levadura es la influencia que puede tener el reino, que puede tener el cristiano, que puede tener el evangelio, tanto hacia los de afuera como también hacia los de adentro, pues. ¿Ok? Porque la levadura muchas veces lo que hace es que va afectando a, por ejemplo, en la harina o a la masa, la va afectando y va leudando toda la masa. Entonces, la primera parábola, pues, es la de el sembrador, pues. Ahora, la parábola que vamos a estudiar hoy es la parábola del el grano de mostaza. Entonces dice Cristo, otra parábola le refirió, pues, Mateo 13, de 31 al 32, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Se convierte en un gran árbol. ¿Ok? Es lo interesante. Entonces, los elementos que Cristo está hablando acá, pues tiene que ver con el grano de mostaza, tiene que ver con lo que sembró en el campo. ¿Ok? Eh, También dice que una de las pequeñas, de las semillas más pequeñas que existen, pero que cuando crece, pues se hace un árbol grande y las aves del cielo hacen nido en ella. Entonces, la primera es la influencia de la palabra de Dios, el evangelio del reino en los corazones de las personas que creen y perseveran. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Les ayuda a dar frutos convirtiéndose al Señor y haciendo su voluntad. Se conoce como la buena tierra, que representa los buenos corazones de aquellos que aceptan
y persisten en el llamado de Dios. ¿Ok? Eso lo vemos en la parábola del sembrador. En ella nos habla de otros tres tipos de tierra que representan, ¿ok? Aquellos que oyen, pero no perseveran en la palabra y tampoco permiten que la palabra eche raíces en sus corazones, ¿ok? Entonces, la parábola del sembrador, el sembrador salió a, a sembrar, pues dice, y bueno, ya nosotros conocemos que cayó en cuatro tipos de tierra y una sola tierra fue la que dio, echó raíces y dio frutos. Después entonces viene, dice Mateo 13, 24, 30, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde? Pues tiene cizaña. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, aquí lo que estamos viendo, aquí lo que estamos viendo, hermanos, esta segunda parábola es la muestra, la influencia contraria a la palabra de Dios. O sea, el hombre había sembrado la semilla correcta, pero alguien vino y sembró una semilla que no era la que debía cosecharse. Entonces es una semilla contraria a la palabra de Dios, que son las mentiras y artimañas del diablo y de sus ministros de tiniebla que confunden y arrastran a las personas lejos del reino. Pues. Y esto, pues ya nosotros sabemos que ha existido y que ha perjudicado a la iglesia a través de los siglos. Pues. Y también afecta a los mismos incrédulos que el Dios de este siglo, como dice Primera de Corintios, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, pues, en Segunda de Corintios. Entonces, los incrédulos y los tres tipos de tierra o corazones que no echan raíces o son de corta duración son influenciados por las artimañas del error y por los afanes del mundo. Entonces, en la parábola de la semilla de mostaza, aquí ahí dice que un hombre, fue a sembrar la semilla. No es realmente relevante saber quién es ese hombre. Ahora, sabemos, ¿verdad? Por lo que nos enseña la palabra, que Jesucristo pues vino a enseñar la voluntad de Dios. O sea, todas las palabras, todas las enseñanzas de él, porque se les había dado para que se lo mostrara a Dios. Cristo vino a dar a conocer a Dios. Vino a darlo a conocer de qué manera, a través de su buen ejemplo, pero también a través de sus enseñanzas. ¿Ok? Entonces, Cristo sembró la palabra, Cristo sembró la semilla, y lo interesante es que cuando Cristo arranca, cuando Cristo comienza, pues pareciera que ese reino viene con poca fuerza, pues. Pero luego se convierte en un gran reino, pues, fuerte, poderoso, y eso es lo que quiere decir la semilla de mostaza, pues, la parábola de la semilla de la mostaza. Jesucristo afirmó que esa semilla era la más pequeña. Ahora, sin embargo, en el mundo hay aún semillas más pequeñas que la de mostaza. Ahora, ¿a qué se refirió Cristo? ¿Qué quiso decir? Bueno, posiblemente en Palestina, en la tierra de Judea, de Jerusalén, o hoy en día de Israel, tal vez la semilla de mostaza es la más pequeña en esa zona. ¿Ok? Y también dice que llega a ser un gran árbol, o sea, ahí fuera de Palestina los árboles llegan a tener hasta 10 metros de altura, dicen algunos. En Palestina el árbol de mostaza crece unos 3, 4 metros, 5 metros y se hace un árbol realmente frondoso con ramas fuertes. Pues.
Entonces Cristo está usando el ejemplo de la semilla de mostaza que todos conocían y de ese árbol, ese árbol en que se convierte cuando se siembra una semilla de mostaza. Y lo que quiere mostrar es una aplicación con respecto al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces lo relevante es el mensaje central que quiere él enseñar en esta parábola. Entonces el punto relevante es el crecimiento e influencia del reino. ¿Ok? El reino, hermanos, comenzó a predicarse con un solo hombre, que fue Jesucristo. Y la palabra dice que fue menospreciado por el pueblo. O sea, realmente en Cristo no veían a ese líder que ellos estaban buscando. Entonces Jesús comenzó a establecer las bases del fundamento de su reino, pues enseñando y también mostrándole por medio de las obras que Dios estaba con él. Entonces su comienzo realmente no fue un comienzo espectacular en principio, pues después empezó a hacer muchas señales y a hacer muchos milagros. Pero él lo que hizo fue que se presentó en la sinagoga, habló de que el reino de los cielos se había acercado, los mandó a arrepentirse, él les predicaba la palabra, pero hasta que llegó el momento en que empezó a hacer grandes señales. Entonces su comienzo realmente no fue un comienzo espectacular, llamativo, solo estaba predicando el evangelio de que el reino de los cielos se había acercado. Entonces era un solo hombre que fue agregando unos pocos discípulos, porque no fueron muchos tampoco, que también predicarían el evangelio del reino. Entonces cuando ustedes ven un grupo que quieren llevar adelante un proyecto y se ve que el grupo primero está, no existe ni el grupo, sino que es un solo hombre tratando de llevarlo adelante, muchos dicen no, pero ¿dónde están los que le siguen? ¿Dónde están los que van a llevar adelante ese proyecto? Después se unen un grupito de 12 apóstoles, más otros que le seguían, y bueno, parecía que realmente el proyecto no era no iba a ser tan exitoso como de repente cualquiera Cristo quería mostrar. Pues entonces Cristo con esta parábola lo que le está diciendo a sus discípulos es que realmente la influencia del reino llegaría a ser muy grande, aunque su comienzo fuese pequeño. ¿Ok? Y esto es el punto relevante, lo que nosotros vemos de importancia en esta parábola. Cristo estaba profetizando que el reino, aunque comenzó como un pequeño grano de mostaza, llegaría a convertirse en algo grande, gigante, como el árbol que da después de muchos años esa semilla. Entonces, su comienzo él empieza a decir en Mateo 4:17, después de la tentación en el desierto, dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, su comienzo parece insignificante. Imagínense, hermanos, un hombre empieza a predicar y ¿quién dice que es el movimiento, la enseñanza, los propósitos de ese hombre se llegaría a convertir en algo muy grande, algo que influiría en todo el mundo, algo que cambiaría inclusive el pensamiento de muchas personas en todo el mundo, aunque no sean cristianos realmente? Porque nosotros vemos que los gobiernos, ahorita están cambiándolo, pero por muchos años los gobiernos tomaron en cuenta la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, con respecto al aborto, con respecto el respeto a la vida, ¿ok? Porque era un nivel moral muy alto el que Dios muestra en su palabra. Y eso muestra la influencia que tuvo el reino, inclusive en aquellos que no creyeron, aquellos que no llegaron a obedecer, pues, o que están en el error. Pero sin embargo, su comienzo no fue un comienzo que de una vez estaba haciendo cambios drásticos en medio de la sociedad. Pues. Entonces, cuando vemos Isaías 53:1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, él se pasó 3 años y medio hablando, predicando, haciendo milagros, pero finalmente el Señor, fueron pocos los que quedaron con él. Y entonces dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pues. Entonces, algunas veces comenzamos un proyecto y pronto nos desanimamos porque no vemos los resultados que esperábamos.
Por ejemplo, a veces uno hace campaña y dice, bueno, vamos a predicarle a las personas, a los inconversos, y se anima y hace planes, imprime volantes, folletos, establece un día a la semana cuándo hacerlo, ¿ok? Y bueno, se comienza, pero cuando se comienza se ve el resultado que la gente no te hace caso, que las personas no les interesa, que muchas veces te rechazan, otras veces te ofenden. Y como no hay resultados, pues entonces, ¿qué hace el ser humano? Generalmente se desanima y a los pocos semanas ya no está llevando adelante lo que había propuesto. Pues, ¿qué pasó con la evangelización que estabas haciendo los martes, hermano? ¿Qué sucedió? No, la gente no hace caso y bueno, no seguía haciéndolo. Entonces, ¿por qué? Porque no ve resultados inmediatos. Entonces, el reino de los cielos comenzó en la persona de Jesucristo. Pero lamentablemente los judíos no vieron en Jesucristo ese hombre fuerte, inclusive fueron muy recelosos, fueron negativos con respecto a él. Entonces nosotros vemos como muchos que seguían a Jesús en algún momento porque decía algo que no les gustaba, lo dejaban solo y se volvían, pues lo abandonaban. Entonces, el reino de los cielos no fue el llamado de un hombre poderoso en armas, ni fuerte físicamente, ni un gran guerrero que llamaba a las masas a unírsele y formar una rebelión en contra del Imperio Romano. El hombre que estaba predicando ahí, el Mesías que Dios envió, era un hombre pacífico. Lo que hacía era hablar de Dios. Lo que estaba era anunciando un reino que ellos esperaban y que él les está diciendo que se acercaba, pero que no lo veían por ningún lado. Además, el hombre que tenían al frente no parecía ese hombre que fuese a establecer el reino que ellos estaban esperando. Entonces, cuál fue el asunto con Jesucristo? Lo menospreciaron, hermano. Isaías 53, 2, 3, hermano, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Fíjense, no hay parecer en él, o sea, no tiene apariencia de qué, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, ¿eso a qué lo llevó? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice, ¿cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no le estimamos. Entonces, Cristo comenzó su ministerio, luego llamó a 12 discípulos, ¿verdad? Entonces, el comienzo del mensaje del reino de sus seguidores parecía ser pequeño, insignificante. Un hombre con 12 pescadores por ahí hablando, pues un carpintero. El líder era un carpintero, imagínense ustedes, y llamó a 12 hombres que eran la mayoría pescadores, pues ¿hasta dónde va a llegar este reino? ¿Qué influencia va a tener? Y entonces es muy buena la comparación con el grano de mostaza, pues, porque el grano de mostaza cuando usted lo toma en su mano realmente es un grano que parece, una semilla que parece insignificante, pero que al ser sembrado ese se convierte en un enorme árbol con los años, pues. Entonces, por ejemplo, en Marcos 6, del 2 al 6 dice, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esa palabra escandalizar es de donde se traduce tropezar, ¿ok? Ellos tropezaban. ¿Por qué tropezaban? Porque veían a un hombre enseñando y haciendo muchos milagros, pero era el carpintero. Y su familia la conocemos y todos son familia humilde. Entonces dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, fíjese, Cristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, por eso fue que lo vieron sin atractivo. Por eso lo menospreciaron, sin hermosura. Porque no veían ese hombre que ellos estaban esperando. Y después de 3 años y medio de predicar el evangelio, hermanos,
Y luego de su ascensión, solo tenía unos 120 discípulos que están esperando junto con los apóstoles, esperando la promesa que el Padre les había dado. 3 años y medio haciendo muchos milagros, sanando muchas personas, echando fuera muchos demonios, ¿ok? Resucitando algunas personas, y solamente, hermanos, terminó con unos 120 discípulos. Es para que veamos lo duro que era el pueblo de Israel, los duros que fueron también los líderes, porque ellos fueron los que contaminaron en muchos momentos al pueblo para que no creyeran en Jesucristo. Entonces, en Hechos 1, del 12 al 15, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, o sea, después que Cristo ascendió, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, el reino de los cielos realmente comenzó como ese grano de mostaza, hermano. Pero Cristo le estaba profetizando a sus discípulos que se convertiría en un enorme, grande árbol. Y eso es lo que le estaba enseñando, porque no solamente eran las personas que menospreciaron o que no quisieron creer en Cristo, sino que también entre sus discípulos, a pesar de que tenían fe en Él, pues también Él les animó para que tuviesen confianza, para que no se fuesen a decaer por ver el rechazo del pueblo. Ellos creían que Cristo era el Mesías y lo seguían, pues. Pero tal vez el problema que tenían los apóstoles es que no comprendían al principio cuál era el propósito del ministerio de Cristo y cómo se iba a desarrollar ese reino que él estaba anunciando. Pero de ahí, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo, el crecimiento fue vertiginoso. ¿Ok? Realmente de ahí empezó esa semilla, echó raíces y empezó a crecer rápidamente, pues. Entonces, ya nosotros sabemos que en el Pentecostés se agregaron 3,000, se bautizaron como 3,000, dice, luego se bautizaron 4,000, y así siguió creciendo el reino de los cielos en Jerusalén. Hechos 2 del 40 al 41, pues nos habla de eso, porque se bautizaron 3,000 personas. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, estableciendo la iglesia, el reino de Jesús comenzó el crecimiento muy vertiginoso. Algunos historiadores establecen que la población promedio de Jerusalén era de unos 50 a 60,000 personas en el tiempo normal. Ahora, cuando llegaba el tiempo de las festividades, de la Pascua, del Pentecostés, llegaban más o menos, dicen algunos, a unos 200,000 habitantes. Ahora, la cantidad de habitantes normal de Jerusalén en aquel tiempo para los historiadores era entre 50 y 60,000 personas. Y la iglesia de Jerusalén, algunos estiman que llegó a tener 20,000 personas. Entonces, 20,000 personas en una población de 50,000 personas, realmente la influencia de la iglesia era enorme. Era muy grande, pues. Y eso es lo que representa cuando dice que las aves vienen y hacen nido en ese árbol. Entonces, en Hechos 2 del 40 al 41 dice, con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cristo, 3 años y medio haciendo muchos milagros, vino el Espíritu Santo. Cristo ya había sembrado muchas cosas en el pueblo de Israel, aunque no le creyeron mucho, pero cuando viene Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y da su primer sermón, de una vez se bautizaron como 3,000 personas. Entonces, la iglesia, hermanos, en Jerusalén, su influencia debió ser grande.
porque representaban un porcentaje importante de toda la población de Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vemos Hechos 2, 46, 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios, y dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Realmente era una masa impresionante de cristianos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, su crecimiento, hermano, fue realmente vertiginoso. En unos años ya después, Pablo dice en Romanos 15, del 19 al 21, con potencia de señal y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hermanos, ya para el año 50, antes del primer siglo, después de Cristo, 55, 60, 65, había muchísimas iglesias de Cristo en toda, no solamente en el área de Judea, sino también en Turquía, en Macedonia, hasta Roma, pues. Roma, de Jerusalén a Roma, en aquel tiempo era una distancia importante. Fíjense que ya había iglesia de Cristo en Roma, pues. En Babilonia, Pedro que escribió de Babilonia, Babilonia también estaba a cierta distancia de Jerusalén, pues. Entonces, lo que vemos es que tal vez las congregaciones o las iglesias del Señor no son muy grandes, pero están esparcidas por todo el mundo. Hoy en día, la influencia, el crecimiento del reino es enorme, aunque seamos a veces congregaciones de pocos miembros, pero cuando vamos a ver, hay muchas iglesias del Señor por todos lados. Y eso es lo que estaba profetizando Jesucristo con esto del grano de mostaza. En Hechos 19, 8 al 10, dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, fíjense, Asia, otro continente, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, había iglesias locales por todos lados. Y esto no era una casualidad, esto que estaba enseñando Cristo, esta parábola, no era algo nuevo, porque ya Dios había profetizado ese reino y indestructible. Era un reino que no podía ser destruido ni por hombres ni por el diablo. O sea, el reino, la iglesia, hermanos, no puede ser destruido por nadie. Es un reino indestructible, como lo enseñó Dios a través de Daniel en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, imagínense un reino que comienza predicándose su cercanía con un hombre que lo menospreciaban y que no le daban la posición y el valor que tenía, pero que llegaría a convertirse en un reino indestructible, un reino que hasta el día de hoy, hasta que Cristo regrese, existe. Ahora, ¿dónde están los reinos que existían en aquel entonces? Ya no están. Ya no hay imperios, ya no hay esos reinos, porque han sido sencillamente derribados con el tiempo, con los años, mientras que el reino de Cristo sigue permaneciendo. ¿Okay? Más adelante dice ese reino pertenece a uno como hijo de hombre, dice en Daniel 7, quien tiene un reino y dominio eterno. Hijo de hombre es la manera como el mismo Jesucristo llegó a llamarse a sí mismo. En Daniel 7, del 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de noche, dice Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino
hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, fíjense, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando Cristo dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, está hablando de esto, ¿no? De la influencia y el crecimiento de ese reino que él estaba empezando a anunciar y a trabajar en él. Ese reino le pertenece a los santos, ¿okay? Aquellos que vienen a refugiarse bajo ese gran árbol que creció de una semilla de mostaza, pues, simbólicamente, bajo el reino de Cristo. Su reino atraería a muchas personas. Es la influencia que tendría en el mundo desde aquel entonces. Por eso Daniel 7:27 dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado, fíjense a quiénes, al pueblo de los santos del Altísimo. Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, esto de la semilla del grano de mostaza, pues realmente es una profecía de Cristo mostrando el crecimiento enorme que tendría el reino, que aunque su comienzo fuese pequeño, se convertiría realmente en un gran reino. Ese reino ya había sido profetizado y ya los judíos sabían que el reino que iba a establecer el Mesías sería eterno. Entonces, Colosenses 1, del 12 al 14, que conocemos estos versículos, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Primero dice, ¿participar de qué? De la herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder del pecado de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese amado Hijo es el Hijo de hombre que le fue dado reino, dominio y potestad, y que tiene un reino eterno, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, el reino sigue firme y creciendo en todo el mundo, esparcido por toda la tierra. Es un gran árbol, pues. Es el simbolismo que Cristo expresó. De todos los imperios y reinos que han existido, la mayoría no existen ya, pues su gloria y poder desaparecieron. Pero la iglesia sigue creciendo y cada vez son más sus miembros en todo el mundo. En todo el mundo. Vuelvo a repetir, aunque las iglesias locales sean pequeñas, pero cuando nosotros vamos a ver, hay tantas iglesias de Cristo que es mucho los cristianos que hay. Y a veces no sabemos ni siquiera que hay iglesias de Cristo en muchos lugares. A veces en nuestras ciudades, estas ciudades grandes, a veces hay iglesias de Cristo que existen, que fueron establecidas por algunos hermanos y hay 3, 4, 5, 6 miembros, pero con el tiempo es que uno se entera que había otra iglesia de Cristo a cierta distancia. Porque realmente el crecimiento de la iglesia ha sido enorme. Ahora, las iglesias locales tal vez no crecen mucho, pero lo que sí vamos viendo es que sí hay iglesias del Señor locales por todo el mundo. Entonces Jesús con la parábola estaba profetizando el crecimiento de su reino y la influencia que tendría en el mundo entero. Reino que fue anunciado y dice en Isaías que él correría en todas las naciones del mundo. Cuando leemos Isaías 2 del 1 al 4, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros los tiempos. Los postreros los tiempos tiene que ver con el tiempo del Mesías, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ahora las iglesias del Señor están compuestas de personas de diferentes naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Eso se cumple en la iglesia, en el reino de Cristo.
Entonces, el inicio del reino fue pequeño, digamos que hasta insignificante pareciera, como el grano de mostaza, por Cristo primero y después por un pequeño grupo, pero se hizo grande, frondoso y fructífero. Para nosotros no parece ser una información muy relevante porque nosotros lo estamos viendo hoy ya que tenemos el nuevo pacto revelado. Entonces lo que hacemos es ver, estudiar el pasado, ¿ok? Analizar lo que se enseñó, lo que tiene aplicación para nosotros. Pero para sus apóstoles y discípulos fueron palabras de ánimo. Cristo les está diciendo que no debían preocuparse por los números en sus inicios. Y así debemos ser nosotros, hermanos, no debemos preocuparnos por los números. Debemos preocuparnos por ser obedientes a Dios y sí, predicar el evangelio porque es nuestro deber. La profecía era que el reino influiría mucho y llegaría a ser grande. Entonces, no se quedó allí en el primer siglo, el reino sigue creciendo y avanzando, porque es un reino que no es de este mundo. Eso es algo que tenemos que entender nosotros. Son muchos los que están sobre la tierra, pero son más los que están ya en el mundo de los espíritus, que han muerto, pues, en el Hades. Todos los salvos que han pasado por el proceso de la muerte, esos también pertenecen a este reino. Entonces, el reino no es de este mundo, se forma, se establece, crece con personas de este mundo, pero se cosecha en este mundo para que tengan vida en el mundo espiritual, en el cielo. Su destino final es el celestial. Eso es lo que está haciendo el, el, eh, el reino de Dios, ese crecimiento, lo que hace el evangelio, la predicación de la palabra del Señor. Entonces, somos pocos, ¿no? Somos muchos. En la tierra, pues a veces las iglesias locales pueden ser pequeñas, pero la cantidad de cristianos que hay en el mundo son bastantes. Y la cantidad de siervos de Dios que han trascendido la muerte y que ya obtuvieron la victoria son muchísimos también, muchísimos más, pues. Entonces, pertenecemos a un enorme y gran reino, un reino indestructible que comenzó en Cristo Jesús cuando él, después de su tentación, empezó a predicar y le dice a la gente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así comenzó el ministerio de Cristo, que finalmente vino a establecer las bases para lo que sería ese reino indestructible, ese reino que le pertenece a él. Entonces Juan 18:36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, para concluir, hermanos, la parábola de la semilla de mostaza debió ser motivo de ánimo para los discípulos de Jesús. Siendo pocos, viendo el rechazo de los judíos y tal vez sin entender el alcance del ministerio de Jesús, esta enseñanza les mostró que aunque el comienzo del ministerio de Jesús y luego de su reino parecía pequeño, insignificante, sin mucha influencia, en principio sobre el pueblo de Israel, finalmente llegaría a convertirse en un enorme reino. Bien, Cristo dijo en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, hermanos, esta es la enseñanza. Espero que les pueda ser de utilidad, que nuestro buen Dios nos ayude pues a seguir luchando y perseverando por este reino en el cual ya estamos nosotros incluidos y que es necesario que sigamos perseverando y luchando para que también ayudemos a otros a que puedan entrar a este maravilloso reino de Cristo. Muy bien, vamos a hacer una oración para concluir. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge Figueroa si nos puede ayudar con la oración, por favor, si está por allí. Sí, hermano, estoy aquí, he escuchado atentamente el estudio. Es un bonito estudio, significativo a la vez. Ya, hermano, ¿oramos o...? Sí, ¿no? Hermano. Ok, hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, gracias le damos por sus bendiciones, gracias le damos porque nos permite siempre estar edificándonos constantemente en el conocimiento de su palabra. Ese conocimiento que nos permite el camino correcto a seguir para llegar un día, si usted lo permite, y nuestra voluntad y nuestra fe
crece y llega al reino de los cielos que usted ha prometido en su santa palabra. Gracias, Padre, por el conocimiento que hemos aprendido hoy día, conocimiento de la importancia del reino, conocimiento del crecimiento del reino, empezando como una semilla de mostaza y lo que es hoy día este hermoso reino, lo cual un papel fundamental jugamos nosotros en la predicación del Santo Evangelio. Gracias por ello, Padre. Padre, oramos por los hermanos que están mal de salud. El hermano Jorge Golcalves, a primera hora de este estudio, oró por cada uno de ellos. Oramos por ellos, Padre. Le vamos a pedir, Padre, que usted permita, en su voluntad, permita siempre con su mano bendita, poder recuperarlos a ellos para que ellos puedan estar bien y incorporarse a las labores de la prédica del Evangelio, del avance del Evangelio. Gracias por todo ello, Padre. Gracias por las enseñanzas que nos das. Oramos siempre por los hermanos que están débiles, por los hermanos que se han apartado de las iglesias y por todos nosotros, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Bueno, hermano Ernest, ¿tenemos alguna visita en Facebook? Sí, hermanito, muy buenas tardes. Y saludos a todos los hermanos que llegaron un poquito después del inicio. Tuvimos una visita, tuvimos poquito, el hermano Oswaldo Moreno, que también ha dejado un mensaje que dice, Dios les bendiga. Saludos, amados hermanos. Justamente, Dios les bendiga, vuelve a repetir él. Esa es la visita que hemos tenido en este momento, hermano Mario. Eso sería todo por el momento. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, queridos hermanos, ¿alguien quiere comentar o decir algo? Pues primeramente, gracias por visitarnos, por acompañarnos, por apoyarnos. Aquí la hermana Jenny dice, excelente estudio, mi hermano Mario, Dios bendiga su vida y la de su familia. Gracias mil, sí, gracias mil, o gracias, mil gracias. Dios les guarde a todos. Igualmente a usted, hermana, gracias por acompañarnos. Bien, hermanos, ¿alguien quiere aportar algo, preguntar algo, aclarar algo? También es bienvenido. Solamente agradecer a mi hermano por su trabajo, por la buena exposición muy clara y concisa acerca de estas cosas y de la parábola de la semilla de mostaza. Bendiciones. Estamos a la orden. Igualmente para usted mismo. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Si no hablan, nos vamos. ¿Ok? Es que no está la No, hermana Doris, que llega siempre nosotros también. Hermano Mario, claro, lo que pasa es que usted no deja preguntas, deje algo para la pregunta, hermano. Muchas ok. gracias, hermano. ¿Verdad? Bien muy claro, es muy explícito el mensaje, de acuerdo a la palabra de Dios, nos ha llegado muy bien expresado y no solamente aquí la talla y darle las gracias a usted, hermano. Muchas gracias. A usted, hermano. Gracias, hermano. Bueno, hermano, si no hay comentarios, hermano Carmelo, se animó el hombre. Saludos, hermano, saludos. Saludos. Y gracias, hermano Mario. Mire, yo también había oído un comentario sobre esa parábola, la semilla. Y de hecho, después lo busqué para ver si era cierto lo que decía. Que dice que el grano de mostaza, por supuesto, que es muy pequeño, pero que él, cuando está maduro, que es muy duro para destruirlo, pues que es muy fuerte. Pues. Y por supuesto, después que se siembra, da un arbusto que vienen hasta los pájaros y hacen nido. Y analizando, ¿verdad? Si la fe de nosotros fuese así tan fuerte, pues imagínate cuántos frutos no diera cuando se desarrolla. Y yo le buscaba la lógica, porque de hecho me puse a investigar acerca del grano ese, a ver si era verdad las características que decían de él. Y sí, sé que es un grano que era muy difícil hasta de triturar porque era muy duro y muy pequeño, pero crecía mucho el arbusto. Entonces, bueno, ojalá así fuera la fe de todos nosotros. Bueno, un saludo para todos, mi hermano Néstor. Parecido de todo, mi hermana Mistala. Oh, Dios les bendiga a todos. Igual, igual. Pues gracias, hermano Carmelo, por su comentario. ¿Quién más Mil quiere gracias. agregar? Hermano Néstor. No, responder al hermano Carmelo que mis vacaciones son en Europa. Muy buena lección, hermano. Muchas gracias, hermano Mario.
De nada, Muchas hermano, gracias. ustedes, gracias por el apoyo. Bueno, hermanitos, entonces vamos a despedirnos, pues, que nuestro buen Dios se les bendiga, que estén bien todos, que Dios los ayude en sus dificultades. Hermano Néstor, que tenga un buen viaje el 22 que regresa. Y Bueno, bueno, para todos, pues bendiciones, ¿ok?